Simón Bolívar, el Libertador. Un breve relato. Sabían que en un principio, cuando se crea la Sociedad Bolivariana, fue por el año de 1842 y se llamó la Gran Sociedad Boliviana. Dense cuenta que dije boliviana y no bolivariana. La razón es que en esa fecha el término bolivariano aún no era aceptado por la Real Academia de la Lengua. Luego, en el año de 1938, ocurre una segunda creación donde se le llama Sociedad Bolivariana, por decreto del Ejecutivo Nacional, siendo presidente el general Eleazar López Contreras. Esta primera sociedad se hizo bajo el auspicio del general Rafael Urdaneta, militar cercano a Bolívar, quien lo tenía en alta estima por su honestidad, responsabilidad y principios morales, siendo la intención de su creación velar por la formación de una conciencia colectiva conocedora del ideal de Bolívar y para reafirmar la nacionalidad. Años más tarde se forma la Semana Bolivariana, desde el 12 al 20 de febrero, con la misma finalidad. En el marco de la celebración encontramos el Día de la Juventud con la Batalla de la Puerta, conocida también como la Batalla de la Victoria. Acto heroico, con jóvenes soldados quienes eran prácticamente niños, porque tenían edades comprendidas entre 12 a 16 años. Estudiantes de colegios y del Seminario de Caracas, al mando del valiente José Félix Rivas, obteniendo un gran triunfo contra Boves y Morales. Continuamos con el Congreso de Angostura, el 15 de febrero, y desde allí Bolívar dirigió un gran discurso que todos debemos conocer y que es considerado el más importante de Simón. Como todos sabemos, Caracas no era tal como la conocemos hoy en día. Todo ello debido a que Venezuela entre el año de 1777 y 1786 estaba siendo formada y reconocida por la corona española, que la convierte en una capitanía general, con un rango menor al que tenían otras ciudades de América, como por ejemplo Perú, México o la propia Colombia. Nace el niño Simón el 24 de julio de 1783 en una provincial, apacible y hermosa Caracas. Su madre se encontraba sumamente delicada de salud y es doña Inés Mancebo de Mijares, amiga de la familia, quien lo amamanta. En un momento, la familia pensó que como la negra Hipólita estaba embarazada, iba a ser ella quien le diera al niño la primera leche materna, pero no fue así, sino hasta que ella dio a luz. Luego el niño fue bautizado por el presbítero Juan Félix Jerez de Aristigueta, quien al momento de poner el agua al recién nacido, le cambia el nombre y lo llama Simón, diciendo que tuvo el presentimiento que Simón José Antonio de la Santísima Trinidad iba a ser un gran hombre, igual que Simón el Macabeo, que podemos leer en la Biblia. El coronel don Juan Vicente Bolívar y Ponte y doña María de la Concepción Palacios y Blanco, sus padres, se complacieron mucho ante esta decisión del presbítero, quien además hizo poseedor al niño de 4 haciendas, heredero de una de sus casas y de 125,000 pesos, toda una fortuna para esa época. Apenas tenía 2 años y medio perdió a su padre y él no lo notaba, porque era un niño lleno de privilegios, rodeado de criados y además con sus hermanos mayores, que eran María Antonia, Juan y Juan Vicente, se divertía. Nació después una niña que se llamó María del Carmen, pero falleció a las pocas horas de su nacimiento. Por lo tanto, queda el niño Simón como el más pequeño de la familia. Era un chico común, travieso y preguntón, que jugaba con los niños de la hacienda, con los hijos de los criados, juegos tales como el palito mantequillero, la gallinita ciega y a los soldados.
A los 9 años, la tristeza nuevamente llegó al hogar con la muerte de su madre. En su formación cultural, todos conocemos que hubo grandes maestros que por su posición adinerada iban a la casa. Sus primeros tutores fueron el presbítero José Antonio Negrete, Guillermo Pelgrón, Fernando Píbez, también el licenciado José Miguel Sanz, Andrés Bello, que era 2 años mayor que Simón y sin embargo le dio clases de literatura y geografía. Recibió lecciones de matemática del padre Andújar y siendo un joven en España acudió a una academia que se llamó San Fernando en Madrid para recibir lecciones de matemáticas. Es la única reseña que tenemos de Bolívar en una academia, porque del resto fue un joven autodidacta, amante de la lectura, y su gran maestro, el que lo llevó por el sendero desde niño, incluso siendo hombre, fue don Simón Rodríguez. Influyó tanto Simón Rodríguez en la vida de Bolívar que cuando él viaja a España y pasa a Francia a los 19 años, se lo consigue. Continúa en el viaje a Italia y hace su juramento en el Monte Sacro, al lado de su insigne maestro y de Fernando del Toro, quien era su gran amigo. Bolívar era un lector voraz, ávido de conocimientos, y al llegar a España a los 17 años se instala en la biblioteca del Marqués de Ustaris. Lee las grandes obras de Rousseau, de Tomás de Hobbes, René Descartes y otros. Todo eso para Bolívar era poco para las ansias de conocimiento que tenía. Bolívar en ese viaje conoce a María Teresa del Toro y a Laiza. Ella era 1 año mayor que él. Nació entre ellos un amor tan apasionado que aunque la familia se oponía a esta unión, ellos se casaron en el año de 1803 y vienen a Venezuela, donde a los pocos meses ella fallece.